Es bueno ver que hermanos conocen la iglesia y tienen ese deseo de visitarnos siempre. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu palabra, de poder, Señor, poner nuestros ojos en la Escritura y recibir en nuestros corazones tu palabra. Queremos, Señor, no solo aprender lo que está escrito, sino queremos aplicarlo a nuestra vida. Queremos que lo que aprendamos hoy, Señor, nos transforme, nos cambie, nos santifique. Haga de nosotros creyentes cada día más consagrados, que te dan la gloria. Haznos entender cada vez más verdades que están en tu palabra y vivir conforme a esas verdades. Por eso bendice este tiempo que vamos a compartir, que sea de edificación para todos nosotros y que tú puedas tratar con todos los corazones que están aquí presentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy seguimos con nuestra serie en el libro de Génesis y si Dios lo permite, voy a estar compartiendo hoy un capítulo completo, entero, que es el capítulo 20. No lo voy a leer ahora entero, sino que vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir sacando algunas reflexiones que encontramos en ese capítulo. Para situarnos, recuerden que nosotros nos encontramos con Sodoma y Gomorra recién destruidas. El juicio del Señor había llegado sobre Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. Recuerden que dos ángeles del Señor muestran esa gracia de Dios sobre Lot y su familia. Lot habla también con sus yernos, pero se toman a broma el mensaje de Lot, el aviso de juicio. Sin embargo, Lot sale de Sodoma y Gomorra con su esposa y con sus hijas que estaban prometidas con esos yernos que se deciden quedar atrás. En ese camino de salida recuerdan que la esposa de Lot mira hacia atrás. Pudimos reflexionar un poco en ese mirar hacia atrás, en cómo debemos guardar nuestro corazón de que no estemos mirando hacia atrás, hacia el mundo constantemente, mientras el Señor nos está llevando en otra dirección, en la dirección de su santidad, en la dirección de la gloria eterna. La mujer de Lot se convierte en una estatua de sal, juicio por haber desobedecido la orden directa de los ángeles que, entre otras cosas, habían dicho, no miréis atrás. Y sale Lot y se va con sus hijas que se encuentran en una cueva, concretamente. Para la tristeza de todos, a pesar del juicio por el pecado, las dos hijas de Lot tienen una brillante idea. Ya no tienen a sus futuros esposos, han sido condenados en Sodoma, han muerto y ahora ellas piensan en su descendencia y tienen la idea de tener esa descendencia con su padre. Así que primero una hija de Lot lo bebe con él, Lot se emborracha y una vez Lot está borracho y no se da cuenta de lo que hace, su hija se acuesta con él y sale embarazada. Al día siguiente lo mismo pasa con la otra hija de Lot. Lot se vuelve a emborrachar hasta el punto de perder la conciencia, se acuesta con su otra hija que también sale embarazada y de esos embarazos nacen dos hijos que darán lugar a dos pueblos que, como vimos al final, serían dos grandes enemigos de Israel. Desde esa situación hay un personaje que siempre ha estado en escena, que es Abraham. Y lo que nosotros vimos es que Abraham se encontraba en lo alto de un monte, viendo el humo que salía de Sodoma y Gomorra, ese humo que le recordaba a Abraham el juicio de Dios y le recordaba que no había nadie justo, porque Abraham había intercedido por Sodoma, había dicho al Señor, oye, ¿y vas a condenar al justo con el impío? Y en ese diálogo Dios le dejaba claro a Abraham que no había ningún justo y por eso vendría el juicio sobre toda Sodoma. Y que incluso sacar a Lot y a sus hijas era una muestra de gracia, no de que eran justos y perfectos y lo merecían. Así que ahora Abraham vuelve a estar en escena y con Abraham empieza el capítulo 20. ¿Dónde está Abraham ahora? Para que empecemos a montar el panorama de nuestra historia. El versículo 1 de Génesis 20 nos sitúa a Abraham. Dice, y Abraham partió de allí hacia la tierra del Negev y se estableció en Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Así que Abraham se está moviendo, ya sale de ese lugar, ha visto el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y se establece un tiempo en un lugar que se llama Gerar. De Gerar
No hay que decir mucho, simplemente que es un lugar que se encuentra ubicado al sureste de Gaza, lo que actualmente sería el Estado moderno de Israel, el que conocemos nosotros en este periodo de nuestra historia. En esa zona geográfica se encontraba Gerar. Pero ¿qué pasa ahora allí? Gerar tiene un gobernante y pasa algo curioso. Una mentira vuelve a salir en escena. El versículo 2 de Génesis 20 dice: y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Cuando vemos a Abimelec, rey de Gerar, muchas veces pensamos que es el nombre de Abimelec. Incluso de Abimelec en la Biblia se dice algunas cosas en varios pasajes y suele ser utilizado para decir esto se contradice, porque aquí de Abimelec dice esto y aquí de Abimelec dice aquello. Pero Abimelec tiene un significado. Abimelec significa mi padre es rey. Y a la luz de la Escritura, Abimelec no debemos considerarlo a ciegas como el nombre, sino como el título. La palabra Abimelec o el nombre Abimelec sale en la Biblia en más de una ocasión referida a personas diferentes, porque probablemente la palabra Abimelec hace referencia al título. Mi padre es rey, era un gobernador de ese lugar, era una persona con alto cargo en ese lugar, y la palabra Abimelec se utilizaba no solo en el contexto bíblico. Si vemos la historia de los pueblos de aquella época, la palabra Abimelec se utilizaba como un cargo, como una posición social. Así que probablemente lo que está diciendo aquí es eso, era el cargo de esa persona, era alguien de un alto rango en la ciudad de Gerar. ¿Y qué hace Abraham cuando se encuentra con esa persona? Abraham dice de su mujer, es mi hermana. Podemos cometer los mismos errores dos veces. Podemos cometer los mismos pecados dos veces, porque esta no es la primera vez que le pasa a Abraham. En Génesis 12, versículos 10 al 13, nosotros vimos esto. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Entonces nosotros que leímos ese capítulo, recordamos que hizo Abraham. Dijo que Sarai en aquel entonces era su mujer. Y aquel hombre de Egipto toma a su mujer, se la lleva para él. Y ahí vemos que nuevamente en el capítulo 20 aparece otro gobernante y Abraham vuelve a ser invadido por el miedo y vuelve a mentir exactamente con lo mismo y dice, es mi hermana. Claro, este pecado es una mentira. Sabemos que el padre de la mentira es el diablo. Y cuando nosotros vemos esta mentira relacionada con el padre de la fe, a nosotros nos asusta. Porque nosotros siempre tenemos la tendencia a poner el alto a los hombres. Nosotros cuando hablamos de los héroes de la fe y hablamos de Abraham, de Moisés, de Noé, hablamos de estos personajes, los ponemos en alto. Es más, solemos hablar solo de sus virtudes. Solemos decirle a la gente cosas como que hay que ser valiente como Noé, que hizo el arca con obediencia y predicó aunque nadie escuchara, pero nadie dice, y no te emborraches como él. Hay que tener fe como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por Dios, pero no mientas como él. Hay que tener, siempre exaltamos las virtudes de los hombres, no queremos aceptar la realidad, eran pecadores. Noé era un pecador. Abraham era un pecador y eso nos enseña que nuestra fe y confianza no pueden estar en ellos. Nuestra fe y confianza solo puede estar en el Señor Jesucristo. Pero el corazón del hombre tiene una tendencia a ensalzar a los hombres. Y cuando ensalzas a los hombres y pierdes de vista la realidad de los hombres, llegan las terribles decepciones. Eso pasa mucho con los pastores. Mucha gente se acaba decepcionando de los pastores. ¿Por qué? Porque les fallaron. Ahora,
¿En qué parte de la Biblia dice que tu pastor nunca te va a fallar? Que tu pastor es perfecto, que ya tiene un cuerpo glorificado, que nunca cometerá un error. Obviamente no hablamos de ciertos pecados que descalificarían a un pastor. Si un pastor comete ciertos pecados, ya no cumple los requisitos bíblicos, no puede ejercer el cargo pastoral. Pero no podemos esperar que el pastor sea infalible, que nunca se equivoque. Imagínense que yo llego hoy a ustedes y les digo, hermanos, tengo que apartar Génesis por un momento y tengo que confesarles algo. Después de estudiar mucho la palabra, de estudiar a fondo la Escritura, me he dado cuenta que en este punto doctrinal cometí un error. ¿Qué pasaría? ¿Qué cara pondrían si ahora les digo, ahora creo en esto? Sería un susto, ¿no? ¿Estarían todos atentos y deben estarlo? A ver, tampoco hablo a lo mejor de Jesús no es Dios, no. Dios me libre de llegar a eso. Jamás acontezca tal cosa. Pero me refiero al hecho de decir, por ejemplo, mi posición sobre... La gente sabe que mi posición sobre el matrimonio y las segundas nupcias es muy conservadora. Y digo, hermanos, después de haber estudiado, creo que en algunos casos podría... Alguno diría, ya no quiero ese pastor. Ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo te vas a fiar de lo otro que cree? ¿No ves? Esperamos que el pastor lo sepa todo. Esperamos que el pastor tenga la doctrina perfecta, su doctrina sea infalible. Si en algo no me cuadra, ya no lo quiero. Pero el problema es que no hay ningún pastor así. Pastor, usted está equivocado en su enseñanza. Yo te voy a decir dos cosas. La primera, y tomo las palabras de un pastor llamado John MacArthur. La primera, posiblemente sí en algún punto. La segunda, no sé en cuál. Yo tengo que reconocer que hay muy buenos maestros. No hablo de disparatados como Maldonado, Cash Luna. Hablo de grandes teólogos que ven cosas de la Biblia diferente a como la vemos nosotros. ¿Cuántos de ustedes conocen a R.C. Sproul? ¿Algunos lo han escuchado alguna vez? Nadie se atrevería a decir eso. Todos dirían, qué bendición, me encantan. Pero R.C. Sproul era presbiteriano. Nosotros no. ¿Ven? Yo no puedo tratarlo como algo descabellado. Un hombre que ha estudiado tanta Biblia y sabe tanto, en algo no piensa como yo. Yo tengo que ser humilde para decir, oye, puedo estar equivocado. Cuando nosotros elevamos a los hombres a la estatura de no se pueden equivocar, no pueden tener un mal día, no pueden tener una mala mirada, un mal gesto, una contestación inadecuada. Recuerden, no hablo de algo que los descalifique a nivel moral. Ahí ya no pueden ejercer su cargo. Pero no son infalibles. Si Abraham pecó, si Noé pecó, si todos los hombres a lo largo de la historia, Jacob pecó, Isaac pecó, David pecó, ¿por qué voy a exigirle a un hombre hoy que no peque? Te voy a dar otra noticia. Tu marido va a pecar contra ti. Cuando te cases tienes que tener una cosa clara. Tu marido va a pecar contra ti. Marido, tu esposa te va a fallar. Bienvenido al club de los pecadores que se casan. Hay un libro maravilloso que les recomiendo a todos. Cuando dos pecadores dicen acepto. Muy bueno. Porque te planta la realidad de los fallos y el pecado en el matrimonio. Va a estar. No te sorprendas cuando te falle tu esposo. Cuando veas un pecado. Es que te casaste con un pecador. Cuidado, no con alguien que practica el pecado. Abraham mintió 2 veces. No vivió mintiendo toda su vida. De Noé tenemos constancia que se embriagó una vez, no que vivió borracho toda su vida. David tenemos constancia que hizo un estropicio con aquella mujer y sus decisiones, pero no que lo hizo toda su vida. Una diferencia. El creyente peca, pero no practica el pecado. Entonces yo tengo que tener eso en mi mente para no elevar a nadie, ni pastor, ni teólogo, porque si no me voy a crear una especie de Dios. Me voy a hacer un ídolo. Y por eso hay gente que defiende más a los hombres que al Señor. Porque no puedes tocar a aquel que han puesto en un pedestal. Es que te has hecho expectativas, te has creado un personaje, has idealizado a alguien. No podemos idealizar a nadie, ni a Abraham. Abraham nos lo acaba de mostrar. Abraham podía haber aprendido en Egipto y ahora llegar y decir, no, yo he aprendido en Egipto, es mi mujer. Iba a decir es mi mujer, pero ¿y si me matan? Sara, perdóname, es mi hermana. Abraham, otra vez. Soy débil. Soy débil. Mira la Escritura y no vas a encontrar un hombre infalible más allá del Señor Jesucristo. Los hombres podemos fallar en más de una ocasión.
Y eso nos enseña, sí, que nuestra confianza y esperanza no debe estar en Abraham ni en ningún hombre, pero también a ser compasivos con los pecados de otros. Pastor, caí. Oh, hermano. Bueno, hermano, está mal, no es correcto, hay que arrepentirse, pero no me sorprende. Ah, sabía que iba a pecar en esto. En eso no. Pero yo sé que todos pecan. Lo que no todos me lo cuentan. Pero todos pecan. ¿O creen que yo pienso que en casa todos se hablan con dulzura? Que nunca discuten, que nunca se airan un poco demasiado y se les va de control la palabra. Yo sé que de alguna manera la mirada, el pensamiento, el corazón pecan. Yo no sé en qué, pero yo sé que todos pecan. Porque si no, la Biblia miente. Confío que no practican el pecado. Confío que no son unos hipócritas. Confío que no llevan una doble vida. Pero si son creyentes, hasta que tengan un cuerpo glorificado, yo sé que tienen luchas. Algunos será el miedo como Abraham, porque el pecado de la mentira es fruto del miedo, del temor a los hombres, quizá de la incredulidad, de que Dios lo iba a guardar y no lo creyó. Ustedes pueden tener por miedo un pecado, por temor a los hombres un pecado. Yo sé, y me encantaría saber cuál para poder pastorearles mejor, para poder orar por ustedes. Porque la realidad es que esos son los hombres. No estamos hablando del pagano, estamos hablando del padre de la fe, del creyente. Y reitero, no practica el pecado, ha vuelto a caer en otra ocasión. Podemos cometer un pecado más de una ocasión. Es diferente a vivir pecando, a tener una práctica. Yo les doy un ejemplo sencillo. Puedo haber cometido un pecado airándome con mi esposa injustamente en una discusión. Y me puede volver a pasar dentro de 1 mes y medio. No vivo gritando a mi esposa, no vivo peleando con mi esposa, pero volvimos a tener una discusión, me pilló en un mal día, no me controlé y se me fue. He pecado otra vez. No soy un iracundo, pero me ha vuelto a pasar. ¿A ti no te pasa? No digo con tu esposa, pero en alguna área no te pasa que tienes esa lucha y dices, esto no quiero que se repita, lo quiero vencer. No vives caído, pero caes a veces. Esto es lo que nos enseña Abraham. No podemos idealizar a los hombres. No podemos consentir una vida de pecado, pero no podemos esperar una vida sin ningún pecado. Porque a la luz de la Escritura, esa vida solo será en la gloria eterna, donde no habrá más pecado y por lo tanto ya no habrá más muerte, ni dolor, ni aflicción. Pero mira lo que sucede ahora exactamente. Versículos 3 al 5. Este Abimelec, que toma a Sara pensando que es la mujer de Abraham, va a tener una charla con Dios. Mira lo que pasa. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Dios viene con una amenaza a Abimelec y le dice, eres un hombre muerto, viene juicio. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Has tomado una mujer casada. Pero mira lo que dice ahora Abimelec. Mas Abimelec no se había acercado a ella. En primer lugar, todavía no la había tocado físicamente. Y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿A quién te recuerda esa expresión? Es muy parecida a la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Todo el tiempo se clama a un Dios que no es injusto, ¿te das cuenta? Mira cómo sigue. ¿No me dijo él mismo es mi hermana? Y ella también dijo es mi hermano. ¡Epa! Que ahora hay una información que en Egipto no se nos da. Que Sara no se quedó callada. Que Sara también dijo, es verdad, es mi hermano. Ahí los dos compinchados. También entendemos que Sara se somete a su marido. Sara, vamos a decir que eres mi hermana. Pero recuerden, hermanos, una gran verdad. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La sujeción al esposo y el amor a la esposa tiene un límite. Dios y su palabra. Si el esposo me pide o la esposa me pide algo que contradice a Dios, yo me voy a plantar y voy a decir, no, pero te tienes que sujetar.
siempre y cuando lo que tú me pidas que haga no entre en conflicto con lo que Dios pide de mí. En tal caso, Dios siempre va a ir primero. Esa es la regla para el matrimonio, esa es la regla para la nación, esa es la regla como ciudadanos. Nosotros seremos buenos ciudadanos, respetaremos las leyes, pagaremos impuestos, pero cuando nos digan que hagamos algo o nos prohíban hacer algo que Dios demanda de nosotros, desobedeceremos. Y en tal caso, esa desobediencia no será pecado ante Dios, porque es una desobediencia buscando la obediencia a Dios. Amén. Pero Sara dice, no me dijo él mismo es mi hermana, y ella también dijo es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho. Mira qué sencillo. Dios llega a Abimelech y le dice, viene juicio contra ti, estás muerto. ¿Por qué? Porque has tomado una mujer casada. Respuesta de Abimelech, ¿matarás a alguien siendo inocente? Porque yo no sabía que estaba casada. A mí me han engañado. A mí me ha dicho él que es su hermana y ella me ha dicho que es su hermano. Entonces yo tengo mis manos inocentes. Yo no he hecho esto. Hay un par de cosas importantes aquí. En primer lugar, Abimelech se describe como inocente. Abimelech está poniendo delante de Dios su justicia. Yo tengo las manos limpias. Cuando Dios llega para juzgar a Abimelech, Abimelech le dice, mira mis manos, yo aquí no tengo culpa, no hay motivo para juicio, no serías justo si me juzgas. Porque, ¿qué pregunta le ha hecho? ¿Destruirás a una nación aunque sea inocente? Eso no sería justo. Entonces, ¿qué le dice Abimelech? Mis manos están limpias, a mí me han engañado, yo no sabía que estaba casada. Siempre a Dios se le pone como alguien que solamente va a juzgar de una forma justa. El juicio de Dios siempre será justo. Justo. Y por eso Abimelech llega y le dice, mis manos están limpias, está exhibiendo su justicia. ¿Podemos hacer eso delante de Dios? ¿Le podemos decir, mis manos están limpias? ¿Soy inocente? Déjame leerte el Salmo 18, el verso 20 al 24, para que entiendas una cosa. El Señor me ha premiado conforme a mí. Pastor, pero la Biblia se contradice. Somos rápidos para buscar contradicciones, me encanta. ¿Por qué? Porque dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, y la misma Biblia dice, nadie hay justo, ni uno solo. ¿La Biblia se contradice? ¿O hay que entender eso? Porque esos pasajes no se están contradiciendo. Mira qué dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Hermano, yo no le puedo decir a Dios, soy completamente justo, pero le puedo decir a Dios, estoy viviendo bien. Cuidado con esa falsa humildad de decir, todos somos pecadores, sí, pero dime tu pecado de hoy. Hay gente que se pararía a pensar, ahora no lo sé, porque hoy he orado, he leído la palabra, he tratado con amor a mi esposa, he servido a mi esposa, he servido a mis hermanos, incluso he compartido el evangelio, no recuerdo un mal pensamiento. Tú le podrías decir a Dios hoy, Señor, es que hoy no veo manchas en mis manos. Somos tan conscientes de nuestro pecado que lo que hacemos en esos momentos es decir, perdóname incluso por aquellos que no me vienen a la memoria, que no soy capaz de ver, que no soy capaz de discernir, porque sé que soy un pecador. Pero también tenemos que entender algo, si somos de Dios somos gente que anda en justicia, no vivimos pecando todos los días. Deberíamos tener la conciencia tranquila en algún momento para decir, Señor, te estoy obedeciendo. Torpe, pero te obedezco. No perfecto, pero te obedezco. Señor, mira mi vida, estoy pagando mis impuestos, camino rectamente, mi casa está ordenada, sirvo a mi esposa, soy fiel con mi corazón, con mis ojos, en todo momento me guardo, no miro cosas indebidas en internet, sirvo a mis hermanos, amo a mi iglesia. Señor, yo estoy andando recto. Hermano, tú deberías vivir de tal manera que pudieras decirle eso al Señor.
Porque la Biblia muestra gente así. No le estoy diciendo soy perfecto. No le estoy diciendo nunca he pecado. Le estoy diciendo ahora mismo estoy conduciéndome íntegramente. Porque yo espero eso de los creyentes. Yo no espero que un creyente me diga soy perfecto, pastor, pero que me diga, pastor, estoy obedeciendo a Dios. Estoy luchando. Pastor, ahora mismo me podrían revisar Hacienda, la policía, no van a encontrar nada. Mi mujer podía revisar mi móvil, el correo electrónico, un hacker entrar, mirar el historial borrado. No van a ver nada, pastor, estoy andando en integridad. ¿Eres perfecto? No, pero estoy andando en integridad. Esa es la diferencia. Abimelech no está diciendo, que yo soy el hombre perfecto, recto y justo. Abimelech dice, yo aquí no he hecho nada. Abimelech no se está describiendo como el hombre que nunca pecó. Abimelech está diciendo que en ese momento él no lo ha hecho. Abimelech está diciendo, en ese momento mis manos están limpias. En esta escena yo no tengo la culpa. Cuando hay una discusión, una conversación en la que uno se altera, bueno, de alguna manera los dos pecaron. No, yo no he hecho nada. Tú eres el que ha pecado, tú eres el que ha gritado, tú eres el que ha mentido, tú eres el que ha difamado. Yo no hice nada. Cuidado con tener el concepto de pecador arraigado de tal manera o distorsionado de tal manera que cada día estáis diciendo, lo hago todo mal, lo hago todo mal. No, no se espera eso de ti. Se espera que tengas hambre y sed de justicia, que vivas obedeciendo la palabra, que puedas decir como el salmista, sus mandamientos están delante de mí, los estoy guardando, los estoy cuidando, estoy obedeciendo al Señor, no me alejo de su palabra. Eso es lo que se espera de los creyentes. No perfección, pero sí integridad. Tú no esperas un pastor perfecto, lo hemos dicho antes, pero tu pastor debe ser irreprensible, ¿sí o no? Tú deberías examinar mi casa, mi economía, mi corazón, y no encontrar para descalificarme para el ministerio. Yo debería poder deciros, imitadme a mí, porque estoy imitando a Jesús. Mi matrimonio no es perfecto, pero debería ser un ejemplo. Yo no soy perfecto, pero debería ser un ejemplo de creyente, de hermano, de siervo de Dios, de hombre. Yo nunca le diré a la iglesia, soy perfecto, pero yo tengo que ser un modelo para imitar. Entonces tengo que ser una persona capaz de decir, Señor, yo te sirvo en integridad. Tengo días en los que te fallo. Tengo momentos en los que te fallo, pero soy un hombre íntegro. Soy un hombre recto. Entendemos la diferencia. Soy un pecador, pero que redimido por la gracia de Dios, sellado por el Espíritu. ¿Para qué te selló el Señor con su Espíritu? Como garantía de la salvación. No solo para eso. Yo les quitaré el corazón de piedra. Les pondré un corazón de carne y les daré mi espíritu para que anden en mis caminos. ¿Podemos andar en los caminos del Señor? Sí, porque Él se ha encargado de hacerlo. Dios no ha salvado a pecadores para dejarlos pecando igual. Dios ha salvado pecadores para santificarlos y que cada día anden más parecido a Cristo. Tú cada día debes ser más íntegro. Cada día tus palabras deben ser mejores, más piadosas. Cada vez la mentira tiene que desaparecer más de tu boca. Cada vez el tono enfadado tiene que salir más de tu corazón. Cada vez la ira repentina tiene que estar más dominada. Sería muy preocupante si me dices que sigues cayendo en lo mismo desde hace 10 años. Porque empezaría a cuestionarme, ¿dónde está tu santificación? Pastor, ¿tú no tienes luchas? Sí, pero ya no lucho con la borrachera. Yo ya no lucho con la droga. Yo ya no lucho con el vicio que tenía la pornografía. No, tengo batallas a veces con el temperamento que se me sube un día o con el orgullo que aparece, pero yo tengo cosas que ya ni rastro quedarán en mi vida. Sigo velando, no soy tonto, pero ya no tengo esa batalla interna. ¿Por qué? Porque cada vez el Señor me está santificando. Y tengo que andar más y más en integridad. Yo tengo que ver una progresión en mi vida en cuanto al carácter de Cristo. Esa es la marca de un salvo, la santificación.
Hermano, no quiero que nadie crea que puede ser perfecto en este lado de la eternidad, pero tiene que andar cada vez más perfectamente. De ti no se demanda perfección, pero se demanda integridad, rectitud, justicia. Y lo vas a ver por toda la Biblia. Dios lo quiere ver en ti, porque tú le representas. Tú le representas. ¿Entendemos entonces la diferencia? No se están describiendo como el justo que no necesita un salvador. Simplemente se describen como personas que en ese momento están haciendo lo correcto. Y Abimelec no dice, yo no soy el justo que no necesita un salvador. Abimelec dice, yo en esto que ha pasado no tengo culpa. ¿Por qué? Porque a mí me han engañado. ¿Sabes lo que está diciendo Abimelec? Sé cómo soy. Si a mí me hubiera dicho que es su mujer, no la toco. Si he tomado a esa mujer es porque a mí me han dicho que es hermana y ella también. Él está defendiendo su integridad, ¿te das cuenta? Él está diciendo, yo sé cómo soy, yo no soy perfecto, pero yo esas cosas no las hago. Yo ese tipo de pecado no lo cometo. Si a mí me dicen que es su mujer, no la toco. Él no está diciendo soy perfecto, pero él está diciendo soy inocente de lo que se me está acusando. Y tú, entonces, Señor, no serías justo si me juzgas por esto, porque yo soy víctima de un pecado que no cometí yo, cometió tu siervo. Si tu siervo no miente, yo no hago esto. Mira cómo sigue nuestra historia. Ahora vamos a ver un Dios que protege más que los hombres. Y no hablo de protección física solamente. El versículo 6 de Génesis 20 dice, entonces Dios le dijo en el sueño. ¿Cómo es que Dios está hablando con Abimelec? En el sueño. Mira qué interesante. Dios es soberano. ¿Ha hablado Dios alguna vez en sueños en la Biblia? Sí, pero quiero que entiendas algo. Muchas veces pensamos en los creyentes, pero vas a ver a Dios hablando en sueños en la Biblia a paganos. ¿Quién tuvo un sueño donde Dios le revelaba que el reino iba a acabar? ¿O quién tuvo un sueño donde Dios le revelaba que iba a haber necesidad? Aquí quien está teniendo un sueño no es el creyente, no es Abraham, es el pagano. Y Dios le está hablando en sueños a un pagano. Eso significa que Dios es soberano. Y Dios puede hablar incluso con los paganos si quiere. No podemos limitar el obrar de Dios. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Mira qué maravilla también. Dios también conoce a los paganos. Dios también conoce a los que no andan con su pueblo. Y Dios sabe lo que hay en su corazón. No solo de nosotros, de todos. ¿Y sabes qué sabe Dios? Que Abimelec, si hubiera sabido que era la esposa de Abraham, no la toca. Porque Dios se lo ha dicho. Yo sé que en tu corazón hay integridad en cuanto a eso. Y mira qué dice ahora. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. ¡Qué maravilla! ¿Sabes por qué Abimelec no se ha ido a la cama con Sara? Porque Dios sabe que Abimelec es íntegro y lo ha guardado de pecar e ir contra su propia integridad. Te enseño una cosa aquí. Número 1, Dios ha guardado a Sara de ser tocada por otro hombre. Pero Dios también ha guardado a Abimelec de pecar contra Dios. ¿Sabías que tú pecarías mucho más si no fuera por Dios? Y que Dios, aunque a veces no lo percibas, te evita pecados, te guarda de pecar. Hay cosas que pasan en tu vida que a lo mejor ni nos damos cuenta que suceden, pero ha sido la mano de Dios impidiendo que peques contra Él. Ah, Señor, ¿por qué no salió esto? A lo mejor Dios sabía que si entras ahí, se va a destrozar tu vida. ¿Sabes que Dios a veces puede cerrarte una puerta para que no peques contra Él? ¿Sabes que Dios a veces la manera de guardarte es cerrando algo que pides que abra? Dios nos guarda muchas veces de pecar contra Él. Hermano, nosotros cada vez, por la gracia de Dios, pecamos menos y menos y menos y menos, porque la Biblia dice que somos conducidos cada vez más a ser más irreprensibles, pero pecaríamos más si no fuera por la mano de Dios que nos guarda muchas veces.
Nos habrá librado de conversaciones en las que habremos pecado. Nos habrá librado de amistades que habrán acabado en pecado. Nos habrá librado de trabajos que nos llevarían a alejarnos de Él. No lo sé, pero sé algo. Que seguro Dios me ha librado de pecar más contra Él. Que si Dios simplemente me hubiera dejado a la deriva de mi corazón, muchos pecados más hubiera cometido. Y que si he cometido muchos menos pecados de los que podía cometer es porque Dios ha entrado en escena y ha dicho, te voy a frenar porque... Alguien dijo una vez que lo peor que puede hacer Dios por nosotros es dejarnos a nuestro rumbo, a nuestra deriva, sin tomar el timón. Hay gente que clama por la libertad plena. Dios, no entres en mi vida, yo manejo mi vida. Yo al revés, Señor, maneja mi vida. Maneja mi vida. Cuanto menos la maneje yo, me va mejor. Cada vez que tomo tu palabra y hago lo que tú dices que hay que hacer, me va bien. Cada vez que yo tomo una dirección diferente, me estrello. Señor, entra en mi vida de manera que cada vez peque menos contra ti. Pero Dios es tan bueno que nos guarda de muchos pecados. Proverbios capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Mira lo que dice, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esto no solo habla de cuidado físico. Tenemos una mala idea de que cada vez que vemos en la Biblia, cuidado, preservar, pensamos solo en lo material. Dios me cuida, de que no me pase nada, de que no tenga accidentes. Pero una de las maneras como Dios preserva el camino de los suyos es guardando su corazón. Hermano, Dios guarda tu vida físicamente, pero Dios también guarda tu corazón. Él también preserva tu camino en tu corazón para que no te desvíes más. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido crisis de fe? Que si Dios no hubiera intervenido y os hubiera dejado ahí con vuestro corazón, solo vais a pique. Pero Dios ha preservado ese camino y os ha ido arrastrando de vuelta. Hermano, Dios nos guarda de muchos pecados. Y Dios puede intervenir en los corazones, incluso de los paganos. Como ha hecho aquí, yo te he impedido tocarla, yo he entrado en escena, porque Dios es soberano. Esdras, capítulo 6, versículo 22 dice, y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo. Y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Y había vuelto hacia ellos el corazón de un rey para animarlos en la obra. Pero no el rey del pueblo más fiel a Dios, del rey de Asiria. Dios reina sobre su pueblo y Dios reina sobre los que no son su pueblo, porque Dios reina sobre todo el universo. Te doy un ejemplo sencillo. Estoy convencido de que en alguna entrevista de trabajo tú habrás pensado, no me cogen. Y de repente te llaman y te dirán cosas como, no sé por qué, algo veo, pero creo que eres el indicado. Y tú sales y no dices la suerte, el azar, Júpiter alineado con Venus. No, dices gloria a Dios. Porque sabes que Dios puede mover el corazón. Porque en la Biblia vas a ver frases como, y ese rey halló gracia sobre Daniel. Y ese rey halló gracia sobre José. Y tú dices, ¿cómo un pagano acaba hallando gracia sobre un creyente? Porque Dios puede mover el corazón de los paganos. Dios es soberano. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así que, hermanos, Dios en su soberanía puede entrar en escena para hacer lo que quiera cuando quiera. Claro, para mí lo ideal sería que siempre entrara y nunca pecase. Eso ya entra en su soberana voluntad y providencia. Pero que Dios puede entrar y que providencialmente impide que muchas veces pequemos contra Él, eso sí lo vemos en la Escritura. Así que Dios ha llegado en escena. Ha impedido que el pecado se consume. Y ahora yo, si fuera Dios, y gracias a Dios que no lo soy, yo me giraría contra Abraham y cambiaría de
de jugador. Porque Abraham, casi que me quedo con Lot. Porque al menos el pobre lo ha hecho borracho, pero tú lo has hecho con pleno juicio. Pero Dios no lo hace. Ahora vamos a ver que sobre Abraham encima hay una palabra llena de gracia. En los versículos 7 y 8 de Génesis 20 dice: ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. A mí me saldría, porque él es un cobarde sin vergüenza y mejor que no hable con él. Pero Dios describe a Abraham como: él es profeta. Y mentiroso, pero es profeta. Porque ¿quién te ha dicho a ti que mis siervos no pecan? ¿Te has dado cuenta? No ha quedado descalificado por su pecado. Porque no es un hombre que practica el pecado, no es un hombre que aborrece a Dios, es un hombre de Dios, pero que fruto del miedo ha pecado. Dios no ha llegado con un palo sobre Abraham, así somos nosotros. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de la gracia de Dios. Ah, pastor, es que mi padre, pero sigue siendo tu padre, hónralo. Sigue siendo tu padre, hónralo. Ah, mi pastor hoy no me saludó, sigue siendo tu pastor, respétalo, no vayas a hablar rápido mal de él. Hermanos, somos muy rápidos nosotros tenemos tan poca gracia en nosotros, para tanta gracia que recibimos. Hay tanta gracia sobre nuestras vidas, hay tanta misericordia sobre la nuestra y somos tan severos sobre otros. Rápidamente decimos: este creo que no es creyente. Este no me vale, esta iglesia no me vale, este hermano no me gusta. ¿Y Dios? ¿Y si Dios nos midiera con la misma severidad? Soy una persona severa. Me di cuenta cuanto más conozco a Dios. Y cada vez que veo cómo Dios trata a su pueblo, incluso cuando los disciplina, no es con el deseo de matarlos, es con el deseo de que se vuelvan a Él. Yo le digo a Dios: Señor, dame firmeza, ayúdame a tratar el pecado como debo, pero lleno de gracia y compasión, buscando restaurar al caído, no buscando destrozar al caído. Que sí, que habrá gente que por su orgullo a todo lo que le corrijas le llamará maldad y odio, pero porque el orgullo es así. Pero Dios es un Dios lleno de gracia. Podría haber descalificado a Abraham, decir que no vale, poner en alto su mentira, decir: es verdad, es un mentiroso, él tiene la culpa, pero él dice: ve a Abraham porque es mi profeta. Es mi profeta. David hizo lo que hizo, pero para Dios seguía siendo su hombre conforme a su corazón. ¡Wow! Si fueras tú o si fuera yo, ya habrías quitado a Abraham del mapa, ya habrías quitado a Noé, ya habrías quitado a Lot, ya habrías quitado a David. Pero Dios no ha quitado a ninguno. Nosotros ya los habríamos quitado a todos. Lo triste es que no nos quitamos a nosotros. Hermano, pidamos esa misma gracia. Pidamos esa misma gracia. Mira lo que dice: ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. ¿Por qué le dice devuélvela o ahora sí vas a morir? Porque ahora ya sabes el pecado, lo conoces. Es como antes no lo sabías, sabías que era su hermana y por eso estás libre. Pero si ahora que te revelo quién es, no lo haces, ahora sí hay motivo para juzgar. Ahora sí hay motivo para que venga con juicio, porque ya sabes que es mujer de otro. Y cuando Abimelech cuenta eso a sus siervos, se llenan de temor. Pero yo lo que me sorprendo aquí, hermanos amados, es como a pesar de su mentira, de su torpeza y de su caída, Dios sigue describiendo a Abraham como su siervo, su profeta. Y algo que siempre quiero que Dios grabe en mi corazón es lo que dice en el Salmo 103 y el verso 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Ahora, ¿tú lo sabes también? ¿Que tu hermano es solo polvo? ¿Que tu esposo es solo polvo? ¿Que tu hijo es solo polvo? ¿Que tu marido es solo polvo? Cuando todo lo tengas claro, ya no te harás expectativas irreales. Sí, espero respeto, espero fidelidad,
Pero no espero perfección porque son polvo, van a caer, caigo yo. Pero somos tan malos que cuando, por ejemplo, en el matrimonio pasa algo, sacamos nuestra balanza de justicia. Todas tus decisiones muchas veces son por tu propia vara de medir la justicia. Y en el fondo, porque tú consideras que tú sí das la talla. Pastor, me voy a divorciar de mi mujer. ¿Por qué? Por esto. Ah, pues ella también tiene motivos para divorciarse de ti. Ah, no, pero no se comparan. Bueno, para ti ese es grave, para ella eso es la cumbre de la falta de respeto. Tu vida, cuando la vives con tu propia vara de medir, vas a tener ciertos problemas. Sí, entiendo que hay cosas que son ofensivas, golpes que duelen, pero hay una realidad, somos polvo, Dios lo sabe. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Ahora, ¿cuántos motivos le has dado a Dios para haberse arrepentido de salvarte un día? ¿No te ha pasado nunca que conoces a alguien en el mundo impío y lo ves actuar con misericordia, compasión, ayudando a un necesitado y tú como creyente te da vergüenza y dices, es triste, pero el impío me está dando lecciones, pero el salvo soy yo? Es humillante. A mí me ha pasado alguna vez, en algún momento, en alguna escena, en el trabajo, de decir, ese compañero actuó mejor que yo, pero yo soy el creyente. Yo soy el salvo. Y a veces pienso, Señor, ¿te habrás equivocado al elegir? No, porque no elige por mérito. Él sabe que todo es polvo en esta historia. Él elige por gracia. Ahora, hermano, si con lo que te estoy diciendo tú ya eres consciente de cuánto has fallado a Dios, no exijas a la gente que a ti no te falle. Y de la misma manera que Dios tiene compasión de ti, hasta 70 veces 7. Perdona tú también. Perdona tú también. Así como Cristo te perdonó. Perdona tú también. Cuando te falle tu esposa, recuerda, mi esposa es solo polvo. Cuando te falle tu marido, recuerda, es solo polvo. Cuando te fallen tus hijos, es solo polvo. Cuando te falle yo, que te fallaré un día, y tú también a mí, recordaremos que somos solo polvo. Y a pesar de que nos exhortaremos a crecer en santidad, nos trataremos con compasión y misericordia. Porque a veces me da la sensación de que somos más duros que Dios. Gracias a Dios que el juicio no lo haremos nosotros. Y gracias a Dios que Él no lo hará por nuestras obras. Que Dios es un Dios lleno de gracia. Porque si no, en el cielo se queda Dios solo, ¿eh? Porque nadie va a entrar allí, porque es plenamente inocente y dio la talla. Todos entraremos siendo polvo, pero polvo absorbido por la gracia, la compasión y la misericordia de nuestro buen Dios. Ahora pasa otra cosa que nos deja otra enseñanza. Versículos 9 y 10 del capítulo 20 dice esto. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? ¿Te das cuenta de algo? Abimelec no es perfecto, pero Abimelec entiende algo. Tomar a la mujer de otro es un pecado muy grande. ¿Sabías tú que hay gente no creyente que tiene valores morales? Tú vas a encontrar no creyentes que te dirán, yo nunca haría eso con un niño. Yo nunca pegaría a una mujer. Y te dices, es un mundano. Ya, pero tienen ciertos valores morales. Porque ya lo hemos aprendido. Hay cierta ley de Dios en el corazón. Hay cierta ley de Dios en el corazón. Dice, me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelec añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? ¿A quién está culpando Abimelec de todo lo que acaba de pasar? Abraham. ¿Por qué has traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande? ¿Sabes lo que le está diciendo a Abimelec a Abraham? La culpa es tuya por hacernos pecar a nosotros. Porque podía haber pecado sin querer. ¿Se puede pecar sin querer, hermanos? Se puede.
Si yo voy por un país que no conozco, he alquilado un coche y voy por la carretera y me paso de velocidad porque no vi un cartel y me viene un policía y me dice la ley establece que según esta carretera aquí es esta velocidad. Yo soy de España, yo no lo sé. ¿He pecado? Sí. ¿Voluntario? No. Podemos pecar sin querer. Sucede, es más, la ley lo regula, pero mira qué pasa. En Números capítulo 15, versículos 22 al 29, lo leo rápido, dice: pero cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos que el Señor ha hablado a Moisés, todo lo que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde el día en que el Señor dio mandamiento, en el futuro, por todas vuestras generaciones, entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, con su ofrenda de cereal y su libación según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y serán perdonados, pues fue un error. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida al Señor y su ofrenda por el pecado delante del Señor por su error, será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que reside entre ellos, pues sucedió a todo el pueblo por error. También, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda en el pecado, y el sacerdote hará expiación desde el Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él, y será perdonado. Pero el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo. ¿Se puede pecar sin querer? Se puede, pero es pecado. Es pecado. Yo aquí algún abogado que me corrija, pero yo creo que cuando va a haber un juicio, si ha habido premeditación, si ha habido cálculo, todo pesa en el juicio. No es lo mismo un accidente que un asesinato. Cada escenario puede variar la pena, a una prisión de mucho tiempo, a una multa, o por la gracia de Dios, a considerar que todo fue un accidente, que él no tuvo la culpa y en nada quedó. Pero todo vale. Pero ahora te digo una cosa, la persona ha muerto igual. El atropello se ha dado. Con el pecado en la Biblia eso sucede. La Biblia y Dios es tan perfecto que ha definido un peso para el pecado cometido con conciencia y un peso para el pecado cometido sin cálculo, sin voluntad, sin querer. Pero el pecado debe ser castigado. Que yo no sepa una ley de España y me llegue una multa de tema de impuestos no significa que me van a perdonar porque digo, oye, yo soy nuevo en el país y no sabía cómo iba. Ok, para la próxima ya lo sabes, paga la multa. Pecado es pecado. Lo malo está mal. Lo sepas o no lo sepas. Ahí entra una cosa. Primero, que el pecado siempre tiene consecuencias, voluntario o no. Segundo, que tenemos una responsabilidad. Conocer lo que es pecado ante Dios. Les hago una pregunta sencilla. Muchas mujeres llegaron aquí a lo mejor y nunca le hablaron en su iglesia del tema del decoro y la modestia. ¿Verdad? Y han vivido una vida creyentes, pero pecando por ignorancia ante Dios. Pero claro, si son creyentes, una vez la palabra se pone delante, el creyente solo hace una cosa, se rinde. Pero cuando lo hacían antes, ¿era pecado igual? Sí, pero no es lo mismo que la que ya ha conocido la palabra, pasa por encima de la palabra y lo hace. Por eso siempre te diré una cosa. Ellos pecan sin considerar a Dios. Tú y yo pecamos sabiendo de Dios. Lo nuestro es grave, hermano. Esta gente no sabe ni cómo se forma una familia. Nosotros ya sabemos lo que hace el hombre y la mujer y no lo hacemos. Esa gente ya sabe que el rencor, no, esos no saben lo de 70 veces 7. Esos no saben lo de la otra mejilla. Esos no saben lo de pagar el mal con bien. Pero nosotros sí, y aún así tenemos rencor. Aún así devolvemos el mal. Aún así somos vengativos. Esa gente es esclava, nosotros libres. Esa gente peca porque no puede hacer otra cosa. Nosotros podemos no pecar a veces y pecamos. Quiero decirte una cosa.
que nos duela más que a ellos, porque lo hacemos sabiendo más que ellos. A nosotros se nos han abierto los ojos y le decimos a Dios, nos da igual, ellos no conocen a Dios. Hermano, eso a mí me pesa. A veces estoy con gente mundana, mira cómo viven. Digo, pero es que no saben lo que hacen. Peor nosotros, que nos juntamos y hablamos mal de un hermano sabiendo que está mal. Cuando los mires a ellos, piensa una cosa, son esclavos. Que te duela más cuando estés entre libres y haya pecado. Porque ellos eran esclavos, nosotros pecamos libremente. Eso debería dolernos bastante, hermanos. Debería llevarnos a orar y decir, Señor, hazme conciencia de cuánto me ha revelado, porque al que más se le da, más se le demandará. Y si estás en una iglesia bíblica, se te está dando mucho. Cada sermón es una demanda más, ¿eh? A veces interesa más volverse a Hillsong, yo lo sé, pero no, ya estás aquí, no hay vuelta atrás. Ya si vuelves a Hillsong, Dios sabe que es porque eres un sinvergüenza. Ahora no, ahora Dios te ha traído a un sitio, se te ha puesto la palabra, ahora se va a ver si eres creyente. Ahora no está la excusa de no me enseñaron, no lo sabía. Ahora ya solo quedas tú y la verdad de quién eres. ¿Podrás decir soy inocente? O a lo mejor has llegado aquí y lo que te está pasando es que te estás dando cuenta de no soy creyente. Que también puede pasar. Oye, pero nunca es tarde para arrepentirse y nacer de nuevo. A lo mejor Dios te amó tanto que te trajo a una iglesia que te ha hecho ver que no eres creyente para que no mueras diciendo Señor, Señor. Para que realmente te arrepientas, corras a Cristo, seas salvo y ahora sí vivas para su gloria. Ahora, 3 enseñanzas más para terminar, solo 5 minutos. Además tengo hoy a Clicia enferma, hay que volver rápido a casa. Una de las cosas que hizo Abraham, y a mí me enseña también, es que Abraham actuó con prejuicios. En el versículo 11 de Génesis 20 dice, y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué había pensado Abraham? Aquí son tan mundanos que cuando yo diga que es mi mujer me matan. Oh, Abraham, has patinado con tu juicio, porque son tan íntegros que si hubieran sabido que si tu mujer es ella, no la tocan. Ay, hermanos, ¿cuánto nos parecemos a Abraham? Es que yo pensaba que no le caía bien. Es que yo pensaba que tenía algo contra mí. Pastor, es que yo juraba que le pasaba algo conmigo. Y ahí vamos, infectando el corazón, decidiendo mal como Abraham. Es que yo pensaba que aquí eran todos una manada de mundanos que cuando dijera que es mi mujer me matan. Pues estás equivocado. Era gente que a eso le daba importancia. Y si hubieran sabido que es tu mujer, ni la tocan y ni la miran. Cuidado con los prejuicios. Cuidado con es que los bolivianos son así. Los ecuatorianos traicioneros, los colombianos mentirosos, los españoles vagos. Cuidado con los prejuicios. Cuidado con el generalizar. Cuidado con el sacar conclusiones precipitadas porque la hermana hoy no me saludó. Puede ser que se le murió el padre. Puede ser que está triste, que vino peleada desde casa con el marido y está batida y no quiere saber del mundo y da gracias que llegó a la iglesia. Pero tú, la ofendida hoy. Cuidado. A Abraham le hubiera salido mucho mejor si simplemente para y dice, ¿aquí hay temor de Dios o no? ¿Por qué? ¿Cómo veis el matrimonio? A lo mejor le hubieran dicho, no, para nosotros es sagrado. La mujer de otro ni se mira. Es mi mujer. Mira. Pero cuando hacemos un prejuicio, la que se lió. Cuidado con los juicios precipitados. Pero realmente, y lo hemos dicho siempre, el texto ahora nos muestra que no mintió del todo. En el versículo 12 y 13 dice así, además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Ah, pastor, entonces queda zanjado, Abraham no mintió, sí mintió. Sí mintió. No mentir hubiera sido, es mi esposa y mi hermana.
Abraham ocultó la realidad de que es su esposa por su miedo, y eso queda reflejado en la palabra. ¿Te has dado cuenta? A muchos teólogos les pasa. Idealizamos tanto al hombre que buscamos la manera de justificar todo lo que hace para que siga siendo la estrella cristiana. Que no, que pecó, que se acobardó y que mintió y ocultó la verdad para librarse, poniendo en peligro a su mujer, que además es su media hermana. No defendamos lo indefendible. No lo hagamos. A veces admiramos tanto a las personas que los defendemos a ciegas cuando están fallando. Eso no es actuar con justicia. Pero una cosa es extraña. Cuando yo leía este texto, preguntaba a mi corazón, ¿no es pecado este tipo de relación? Porque Levítico 18:11 dice, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás. Tu hermana es. Y Abraham ha dicho literalmente, es la hija de mi padre, pero no de mi madre. O sea, ese versículo casa con la relación de Abraham y Sara. ¿Esa relación es agradable a los ojos de Dios? No. También debemos entender una cosa, Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. La gran pregunta que hace mucha gente cuando lee al principio la Biblia, ¿y de dónde sale la mujer de Caín? Y todo el mundo parece que tiene miedo de responder una evidencia clara. Era pariente. La Biblia dice que Adán y Eva habían tenido hijos e hijas. De ahí salieron todos, así que la mujer de Caín era pariente. Era pariente. No sabemos quizá hija de quién, hermana, pero era pariente. Pero también entendemos que Dios, durante un tiempo, en su soberana voluntad, para poblar la tierra de dos personas, tuvo que permitir ese tipo de relaciones. Y de la misma manera, vemos como ciertas relaciones se dan en la Biblia, que no justifica que la gente la quiera justificar, como la poligamia. Ah, no, pero hombres de Dios tuvieron varias mujeres. Dime cuál salió bien. Es así de sencillo. No, todas hubo celos, peleas, familias rotas, hijos con envidias. El hijo de esta, Abraham mismo lo sabe. Se queda con la egipcia, tiene 2 hijos. Ahora veremos dónde acaba la egipcia. Ahora veremos dónde acaba el hijo de Abraham. ¿Por qué? Empieza a juntar ahí. No, nos llevaremos bien entre nosotros. La Biblia es clara. Hombre y mujer, una sola carne. No hombre y 4 mujeres, 5 carnes en una. No. Hombre y mujer, una sola carne hasta que la muerte los separe. Solo que hay modelos en la Biblia previos a la ley que además nos ofrecen una clara enseñanza de que eso nunca fue el modelo de Dios y el modelo era Adán y Eva, hombre y mujer. Abraham no tenía la conciencia que tiene Moisés, el Levítico, pero no podemos decir que esa relación es un modelo a seguir. Está mal, es previo a la ley y así lo debemos entender. Y terminamos Génesis 20 con un último punto que he querido llamar una gracia humillante. Terminamos los últimos versículos 14 al 18 así. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y a Sara le dijo, mira, he dado a tu marido 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todo lo que está contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijas y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente la matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham miente, y Abraham se va de allí, después de su mentira, se va literalmente con ovejas, con vacas, con siervos, con siervas y 1000 piezas de plata. No te voy a decir una cosa, la mentira le ha salido fina. Lo planea y no le sale. Y encima ora y Dios responde y sana a la gente. O sea, a mí me habían entrado ganas de matar a Abraham y Dios deja que Abraham se vaya con vacas, con ovejas, con siervos y con 1000 piezas de plata.
Y encima Abraham ora y Dios responde. ¿Sabes lo que hace la gracia con nosotros? Nos destroza. Porque cuando miras arriba y esperas que caiga un trueno para matarte, encima recibes un abrazo y compasión. Duele, ¿verdad? La gracia nos rompe. La gracia nos hace mirar y decir, ¿merezco la muerte y me das una familia? ¿Hijos? ¿Me bendices con trabajo? ¿Una buena iglesia? Señor, te he dado motivos para que caiga un rayo sobre mi cabeza y me dé un infarto hoy mismo. Y me estás cuidando todavía. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Dios está mostrando que es santo, es justo, pero que su gracia cubre multitud de pecados. Y la misma cosa de Abraham. ¿Ves que nosotros vemos a Abraham como, Abraham, Abraham? Ahora Abraham eres tú. Porque alguna mentira habrás contado. Algún orgullo habrá aflorado. Y en vez de matarte Dios, sigue dándote gracia. Eso debería romperte cada día más. Al creyente la gracia lo vuelve más servicial. A la cabra la gracia, la compasión, la paciencia de Dios la vuelve más sinvergüenza. Pero al creyente esa gracia lo rompe, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando eres consciente de que mereces muerte y te han perdonado tanto, ¿sabes qué quieres decir, Señor? Te daré mi vida. Te daré mi vida porque merecía la muerte, pero me has dado gracia. Porque no hay diferencia entre Abraham y nosotros. El Salmo 103, versículo 10 dice, no nos has tratado conforme a nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Sabes qué habemos aquí? Un montón de Abraham, un montón de creyentes que han fallado a Dios y Dios los sigue llamando, ahí está mi hijo. Hay gente que ya no te llama amigo, hay gente que ya ni hermano te llama, pero hay un Dios que a pesar de tus errores te sigue llamando hijo. ¿Qué le vas a dar a él? A Dios no se corre por miedo al infierno. A Dios se corre cuando has entendido su gracia. Yo no quiero vivir para Dios para evitar el infierno. Yo quiero vivir para Dios porque lo merezco y no me lo han dado. Me han dado vida eterna. La gracia de Dios, cuando la entiendes, humillará tu corazón hasta tal punto que la única cosa que vas a querer hacer es darle la gloria todos los días de tu vida. Tú no eres Jesús, tú eres Abraham, tú eres Noé, tú eres Lot. Tú eres tú, un creyente que falla y que Dios sigue llamando hijo todos los días. Porque el que es hijo, siempre será hijo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por las reflexiones que has traído hoy a nuestro corazón, por las verdades que has traído hoy a nuestras vidas y que nos haces comprender la inmensidad de tu gracia, tu amor y misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender eso y quebrantarnos cada día más delante de ti, para cada día rendir más nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes de la libertad que tenemos en Cristo, pero para obedecerte más, pues somos más responsables, y más ahora que nos has dado tanta palabra. Oh Señor, queremos vivir para tu gloria. No tenemos miedo al infierno, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que tenemos miedo es de ofenderte otra vez, de pecar contra ti, porque nos has amado tanto, Señor, que mereces que te demos una vida perfecta. Y a pesar de nuestra imperfección, nos sigues llamando hijo. Oh Señor, gracias por tu gracia. Haznos meditar hoy en tu gracia. Haznos reflexionar hoy en tu gracia, para sentir tu perdón, para sentir tu compasión, pero también para tratar a otros con esa misma gracia. La gracia que recibimos debemos darla, porque también merecen esa gracia los que nos ofenden a nosotros. Porque nosotros ofendemos a un santo. A nosotros nos ofenden siendo pecadores. Ayúdanos a meditar en eso hoy y que este mensaje de hoy, Señor, sirva para nuestra santificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.